exobiólogos, científicos, sí. Físicos, son físicos son casi un montón siempre. de gente que por allá, y luego, después por allá de años, como pasó con la tripulación del Challenger, por allá los ven dictando clase en una universidad, pero Ah, sí, cierto. Curioso nadie dato. sabe que se hicieron 20 años, pero luego los ven por allá dictando Está clase. claro, está claro. Pues Fran González, compañero, hasta aquí las noticias del misterio y la próxima semana mucho más y curioso. Ya lo creo que sí, muy curioso. Seguro. La semana que viene no vamos a hablar de Obama, pero vamos a hablar de Donald Trump. Nada, después de la es... comadreja terrorista yo creo que es insuperable. O sea, esto ya es tremendo ya. Y si se utiliza comadrejas, cuidado señores, esto ya es la bomba de relojería en toda regla. Fran González, hasta la próxima semana, compañero. Vale. ¿Y dónde nos vamos este preciso instante después de estas noticias del misterio? Curiosas noticias del misterio. Pues al rincón mágico de nuestra compañera Silvia Rossi. Silvia, compañera, ¿estás ahí, no? Aquí estoy. Aquí estamos y en el día de hoy, bueno, pues nos vamos a ir ya quizás a un lugar más etéreo, ¿no? Más físico, pero que trata más directamente con ese ámbito, ¿no? Con ese ámbito de lo espectral, ¿no? De lo que no vemos ante nuestros ojos. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy en el rincón mágico, Silvia, compañera? Pues mira, voy a hablaros sobre los tipos de mediumnidad. Estuvimos hablando hace unas semanas de lo que era la mediumnidad. Correcto. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a pues un poco explicar un poco así brevemente en qué consiste cada tipo de mediumnidad, porque todos sabemos que no todos son iguales los mediums. Correcto. Hay en este caso diferentes versiones, en este caso dentro de los mediums. Y bueno, pues aquel medium que tiene la capacidad o todas las capacidades, no sé si son posibles, Silvia, pero ahora quiero que me despliegues en este caso todos los que podemos encontrarnos, los tipos de medium que podemos encontrarnos, y en su defecto, pues si en este caso puede haber alguno que pueda contar con todos los dones en cuestión. ¿Por dónde empezamos, Silvia, compañera? Pues mira, vamos a empezar por la intuitiva, ¿de acuerdo? La mediumnidad intuitiva, que es aquella en el que el vehículo de contacto es la telepatía, ¿de acuerdo? Es aquello que te vienen, los mensajes te vienen por pensamiento. Por supuesto, este método tiene el inconveniente de que puede haber interferencias con los cerebros de personas vivas. Por lo que el medium pues tiene que aprender a discernir si la información que le llega es desde el mundo físico o desde el más allá. Ajá. ¿De acuerdo? Está considerada la mediumnidad más espiritual. Bueno, interesante. Vamos a por la siguiente, Silvia. Está después la mecánica. ¿Vale? Sí, según Allan Kardec, son aquellos que actúan sobre el sistema nervioso del medium. Entonces, lo que sucede aquí es que el espíritu actúa libremente, sin conocimiento del medium, escribiendo, pintando o incluso componiendo música. Ajá, o sea, estamos hablando como los artistas psíquicos, ¿no, Silvia? Exacto, como si en un mismo pues coexistieran dos cerebros independientes que actúan por separado, sin conocimiento el uno del otro. Hay auténticos genios, de verdad, hay gente que no conoce la música o no tiene ningún conocimiento musical y es capaz de tocar auténticas maravillas, o pintores o gente que no tiene nada que ver con el mundo de la pintura y hacen auténticas obras de arte en tiempo récord, instantáneamente, pues en 10 minutos están pintándote un cuadro reconocidísimo, como si lo hubiera pintado de su propia mano directamente el propio pintor o el propio autor en este caso. Realmente muy, muy interesante, como tú has dicho, dos cerebros en un mismo cuerpo, o dos almas en un mismo cuerpo en este caso. Ya lo creo que sí. ¿Qué más, Silvia? Luego tenemos la semimecánica. ¿De acuerdo? Aquí se mezclan la intuitiva y la mecánica, ya que el medium recibe los pensamientos del espíritu y los transcribe pues de forma consciente y voluntaria, de forma espontánea. Ajá. Estaríamos hablando algo así. Ponme un ejemplo para que la gente lo entienda, Silvia. A ver, en esta situación el medium tiene conciencia parcial de lo que está escribiendo. En el mecánico el medium no se entera de lo que hace. Ajá.
Se pone a escribir o a pintar. Como la escritura automática pura y dura, en la que entras en un estado de trance y no eres consciente de lo que escribes, simplemente escribes, ¿no? En este caso. Exacto. En cambio aquí sí que tienes conciencia de lo que estás escribiendo, puesto que te llega primero al pensamiento. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es una mezcla de intuitiva y mecánica. Yo he llegado a ver, hará un par o 3 de semanas, algo muy curioso, que es dos mediums trabajando juntos, uno con la capacidad de tener un contacto intuitivo, como tú has dicho, con entidades, y otro que a su vez tenía la capacidad de, a través de ese contacto intuitivo de uno de los medios, el otro medium poder dibujar exactamente lo que en este caso percibía ese medium, para conseguir hacer una especie como de retrato robot de la entidad que se presentaba ante esa persona. Silvia, curioso en este caso, muy curioso, sí. Muy curioso, ¿no? El enlazar, ¿no? Los dones, esos dones, para potenciar en este caso la capacidad mediúmnica, que de alguna manera, pues, tanto la persona que dibuja como la persona que tiene esa capacidad intuitiva, pues al final acaban desarrollando más don todavía, ¿no? Porque el aprendizaje, pues es en este caso común, es muy, muy interesante. ¿Qué más, Silvia? ¿Qué más? Bueno, quería apuntar de que tanto en el medium mecánico como en el semimecánico, el medium en ningún momento abandona su cuerpo físico. Ajá. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque pasamos al siguiente tipo, que es el de incorporación, que es el medium de incorporación, es cuando el cuerpo astral sale del cuerpo físico del medium para cederlo al espíritu. O sea, que hay una salida por parte del espíritu de la persona o del medium en cuestión y permite el acceso a esa otra alma o espíritu, para que de esta manera pueda hacer, en este caso, a través de su cuerpo. ¿Es así, Silvia? Pues sí, porque así puede manifestarse con total libertad, pero toma posesión totalmente del cuerpo. Curioso. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que el medium de incorporación es aquel medium natural que ha pasado a medium facultativo, o sea, que ha sido formado para ello en una escuela espírita, ¿de acuerdo? Perfecto. Y pudiendo así manejar el hecho indeseable de que se apodere del cuerpo un espíritu impuro o imperfecto. Ajá. Además, esta práctica se consigue con la ayuda de una tercera persona. Bien, ¿de acuerdo? Bien. Normalmente no se permite que un espíritu haga una manifestación de incorporación cuando se está solo. O sea, quiere decir que tiene el control total, el medium, a la hora de tomar la decisión de salir de su cuerpo, para que de esta manera tome posesión, como tú has dicho, esa otra entidad en su cuerpo físico, ¿no, Silvia? Es totalmente consciente y permite, en este caso. Si él no quiere, no puede hacerlo, ¿no? Esa entidad. Exacto. Sí, porque claro, está cediendo su cuerpo totalmente, con lo cual está cediendo, al salir al astral, el cuerpo deja de ser suyo, claro. Con lo cual no tiene ningún tipo de dominio. Tiene que haber una persona allí responsable que lo ayude para que no haya ningún tipo de problemática. Claro. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que los de espíritus nos vamos a encontrar normalmente los que se encuentran, que quieren comunicarse con nosotros, son los de los bajos astrales, quiero decir, claro. Son los que están atrapados aquí porque en su anterior vida pues estaban muy atados a lo material o a sus posesiones, a su ignorancia, a esas pasiones, y entonces pues se resisten a irse al otro lado, o los que están atrapados por un tema de su vida emocional, están muy apegados, que no creen que hayan acabado lo que tenían que hacer en este plano. Exacto, y por lo tanto se quedan aferrados, ¿no? En este caso, Silvia. O que son muy celosos o que son muy posesivos. Entonces, claro, corren el riesgo. Claro. Eso tiene que estar muy controlado. Por eso
se marcaba, como hablé la vez anterior, de que hay que pasar por una formación de medium. Una vez que tú sabes que eres medium, tienes que formarte. Tienes que tener pues toda una serie de bases éticas, de comportamiento, etcétera, etcétera. Y dejar de sobre todo ayudar. Exacto. Porque hay personas que pues tienen más conocimiento sobre esta situación y que, bueno, pues que en un momento dado, en una situación extrema, pues pueden ayudarte e inclusive a asesorarte, o asesorar en este caso, pues de qué manera es la mejor forma de, pues en este caso, llegar a ese punto de poder ceder, porque daros cuenta que estamos hablando de ceder tu cuerpo físico a una entidad que de alguna manera quiere comunicarse, en este caso a través del plano físico. ¿Algún apunte más, Silvia, sobre los mediums? ¿Hay algún tipo más, en este caso, pues, de medium? Lo que hay ya son subgrupos que ahí entran pues los que sienten la energía del espíritu, los que oyen a los espíritus, los que los visualizan. Ajá. Curioso. ¿De acuerdo? Son subgrupos ya. Curioso. De acuerdo, curioso. claro, hay muchos matices. Muchos. Y bueno, pero básicamente estos son las 4 pinceladas más importantes de los diferentes tipos de medium. Estaría muy bien, Silvia, y a ver si lo pudiéramos hacer la próxima semana, me gustaría, que escogiéramos, en este caso, de cada uno de esos principales, a alguien, a un personaje concreto, un medium concreto, que pudiéramos identificarlo y que nos digas, bueno, pues sí, esta persona tenía esta capacidad y esta persona tenía esta capacidad, porque claro, en relación a su mediumnidad podía hacer esto, o podía hacer esto, o podía hacer esto, ¿me entiendes? Y yo creo que sería muy curioso, ¿no? Para conocer directamente y que la gente pues tenga esa inquietud de buscar directamente a través de la red de la red de redes, pues el nombre de ese personaje y conocer un poco más. ¿Qué te parece, Silvia? Vale, perfecto. Perfecto, pues la próxima semana aquí en el Rincón Mágico seguiremos tratando sobre estos temas que de verdad pues son realmente increíbles, como hay personas que de verdad tienen unas capacidades innatas, porque volvemos a repetir, es algo innato, que después hay que, como bien ha dicho Silvia, formar. Si crees que tienes algún tipo de capacidad de estas características, pues ponte en manos de personas que tengan conocimientos y sobre todo, bueno, pues no te creas absolutamente todo lo que te cuentan. Intenta siempre pues recurrir a gente que tenga, en este caso, los conocimientos pertinentes. Ya sabéis, también tenéis el correo electrónico aquí en narradoresdelmisterio@gmail.com, que bueno, pues si no hay ningún problema, nuestra compañera Silvia Rossi os respondería sin ningún tipo de problema a cualquier pregunta que tuvierais al respecto en este aspecto. Silvia Rossi, compañera, nos encontramos la próxima semana aquí en Narradores del Misterio en el Rincón Mágico. Pues hasta la semana que viene. Y ahora llega ese momento que a mí me encanta, y encima en el día de hoy, pues doblemente me encanta. Porque estamos en Fenomenología Paranormal, con Víctor Haas y Misael Cerrajero, en narradoresdelmisterio.net. Sí, porque en el día de hoy os tenemos a los dos, Víctor Haas, Misael Cerrajero. ¿Estás ahí, no, compañeros? Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Misael, ¿estás ahí, compañero? Aquí estamos. Aquí estamos, compañeros, en este caso, bueno, pues investigadores, que les conmueve, que les mueve, que bueno, tantas y tantas cosas, el mundo del misterio. Y en el día de hoy para tratar sobre un asunto, pues que mucha gente se hará preguntas. Y en este caso hablamos de una diferencia entre lo que es una casa poseída y lo que es una casa encantada. Y claro, yo, lógicamente, pues todo el mundo habrá oído hablar de, bueno, pues de casas míticas como la de Amityville, entre otras tantas, que, bueno, pues que la gente no acostumbra a saber realmente cuál es esa diferencia entre lo que es una casa encantada o una casa poseída. Y bueno, pues Víctor, dame una pincelada inicial, compañero, para que encontremos esa diferencia inicial. A ver, la diferencia principal entre una casa poseída y una casa encantada es que la casa poseída está habitada por entidades demoníacas. Quiere decir, seres que jamás han estado encarnados. Seres malignos, demoníacos. O sea, estamos hablando de entidades del plano astral, bueno, del más bajo plano astral en este caso, y como tú dices, que no han tenido encarnación, nunca jamás en el plano físico. Eso es.
Mientras que, sin embargo, la casa encantada está habitada por fantasmas, espectros